Salmo 103, Salmo 103, del 1 al 5. El Salmo 103, del 1 al 5, dice la palabra del Señor así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Vamos a estar meditando, hermanos, sobre el tema la verdadera adoración. La verdadera adoración. Este salmo, hermanos, este salmo es un salmo de devoción. Un salmo de devoción, hermanos. Es uno de los salmos más preciosos que hay en el Salterio, en el himnario de los hebreos, hermanos. Es uno de los más preciosos, hermanos. Todos los comentaristas concuerdan que este salmo se escribió, hermanos, después que regresaron del cautiverio, de los 70 años de cautiverio. Y ellos se dieron cuenta, evaluaron, hermanos, de que en ese tiempo, en ese periodo de tiempo de los 70 años de prueba, vamos a decirlo así, el Señor nunca los dejó. El Señor nunca los dejó, hermanos. Y por eso el salmista se inspira en este salmo y plasma lo que estamos leyendo. Así que veremos, pues, hermanos, dos secretos, porque son secretos, dos secretos importantes, cómo ofrecer a Dios nuestra verdadera adoración. Salmo 103, el mismo que estamos leyendo en el 1, dice, hermanos, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. ¿Y bendiga qué? Todo mi ser. Y bendiga todo mi ser, todo mi ser. Él está hablando con él mismo. Todo mi ser, su santo nombre. Y, hermanos, nosotros tenemos una costumbre de orar, y es buena, pero tenemos tanto por qué orar, hermanos. Tenemos tanto por qué orar que se nos olvida, hermanos, que tenemos que entrar en adoración a Dios. ¿Es bueno la oración? Claro que es buena, yo la he enseñado mucho tiempo, pero, hermanos, también tenemos que tener el momento, el día apropiado para entrar en adoración. Una mujer predicadora dice que ella estaba orando y orando y orando, y de pronto escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: cállate, cállate. Y ella hizo caso omiso y siguió orando y siguió orando y siguió orando, cuando de pronto vuelve a escuchar esa voz, hermanos, de Dios, y dos veces repitió: cállate, cállate. Tus peticiones desde antes que salieran de tu mente, de tu boca, ya yo las sé, ya me las dijiste. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Adórame, adórame. El Señor demanda, hermanos, de nosotros que lo adoremos. El Señor demanda de nosotros que lo adoremos, hermanos. Hay su momento para orar por nuestras peticiones, claro que sí, hay su momento. Pero, hermanos, también tenemos que hacer un apartadijo para orar, para adorar a Dios. Y eso puede ser en la misma oración. La mujer que rompió el frasco de alabastro, hermanos, de perfume, ahí en ese momento derramó su perfume y yo estoy seguro que no pidió, no oró diciendo: Señor, te unjo porque quiero que salves a mi familia, etcétera, etcétera. No, adoró, hermanos. Estaba derramando el frasco de perfume y estaba adorándolo. El leproso, hermanos, que regresó, hermanos, para adorar y ser agradecidos con Dios, ser agradecidos. Se le postró, hermanos, se le postró delante del Señor y lo adoró. El Padre Nuestro comienza, hermanos, el Padre Nuestro comienza
con dos expresiones. Padre nuestro es la identificación con quien nosotros vamos a hablar, porque hoy se le ora a tantas cosas. Entonces nosotros, hermanos, como tenemos un Padre, tenemos que dirigirnos: Padre nuestro que estás en los cielos, porque es mi Padre, es su Padre. Pero la segunda expresión es, hermanos, santificado sea tu nombre. Tenemos, hermanos, y según el Padre nuestro, hermanos, esta adoración tiene que ser antes de nuestra oración. Antes tiene que ser, hermanos, esta devoción de la adoración. Tenemos que adorar a Dios. Y así encontramos muchísimas referencias en la Biblia, hermanos, que sería imposible traer ahorita a la memoria. Adorarlo, bendecirlo, exaltar su gloria, ser agradecido, dándole gracias por tantas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Ha hecho el Señor grandes cosas en ustedes, hermanos? ¿Sí? Tantas cosas que a lo último, en el segundo punto, lo vamos a ver. Los ángeles, hermanos, lo adoran las 24 horas del día. Apocalipsis 4, 8 al 11 dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y dice: y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estimados hermanos, la adoración es un secreto. Siempre yo he enseñado eso cuando doy la clase de la oración. La adoración es un secreto para que nuestras oraciones entren al reino de los cielos, entren al lugar santísimo. La adoración rompe, hermano, rompe los aires, aparta los aires, hermanos, porque en los aires hay miles y millones de demonios. Pero con la adoración el diablo no puede. Cuando nosotros nos dedicamos, hermanos, a adorar a Dios, ahí el diablo no tiene vela en el entierro. Ahí el diablo no tiene que ver nada con nosotros. Estamos conectados directamente con Dios en medio de la adoración. Pero quiero que ustedes vean esto. Algo muy importante. Dice Salmo 103:1: y bendiga todo mi ser. Repítalo: y bendiga ¿qué? Todo mi ser. ¿Qué cosa es todo mi ser? 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Qué cosa? Léanlo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que irreprensible es de que no te señalen por nada malo. Intachable, eso es irreprensible. Entonces, ¿tenemos que adorar a Dios con nuestra boca nada más? Entonces, ¿tenemos que adorar a Dios nada más con nuestra boca? Con todo, ¿verdad? Con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, hermanos. Porque hoy, hermanos, la moda de hoy es que se adora según en el espíritu, pero andan y caminan como quieren caminar. Y no es así. Tenemos que meternos a la adoración en espíritu, en alma y cuerpo. En lo secular aprendimos que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y a la luz de la Biblia también, hermano, a la luz de la Biblia también dice, hermanos, que somos seres tripartitos.
Somos seres tripartitos. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Nosotros, hermanos, nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, nosotros debemos, para ser santo, como dice aquí, tenemos que santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Entonces, el espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios. El espíritu, hermano, nuestro espíritu es la parte con la cual nos comunicamos con Dios. El espíritu de nosotros, ahí es donde vive la misma presencia de Dios. Oye, hermano, no es en nuestra carne, no es en nuestra alma, es en el espíritu donde vive la misma presencia de Dios. El espíritu es donde fuimos salvos, hermanos. En el espíritu es donde fuimos salvos. En el espíritu es lo que nos une con Dios, lo que nos lleva a Dios. El espíritu, nuestro espíritu. Ahí no está hablando del Espíritu Santo, ahí está hablando de nuestro espíritu. Es el que nos lleva a Dios, el que nos motiva. Entonces, hermanos, en el espíritu también radica la conciencia, la comunión y la intuición. En el espíritu, la conciencia, bueno, es la que discierne, distingue lo bueno y lo malo. Por eso se dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios, cuando entra a nosotros, da vida a nuestro espíritu y nos da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, hermanos, la conciencia es la que discierne, distingue lo bueno y lo malo. Esa es la conciencia. En el espíritu también está la comunión. En el espíritu está la comunión, es la adoración a Dios. El espíritu nos insta a la adoración, hermano. La carne nunca nos va a inspirar, la carne nunca nos va a motivar a que busquemos a Dios. El alma probablemente no, pero es el espíritu, hermano, el que nos guía, el que nos motiva, el que nos regaña, si usted quiere esa palabra. El espíritu es el que nos está ahí diciendo, hermanos, que tenemos que adorar a Dios. Entonces, la comunión es la adoración a Dios. Ahora, pero también tenemos en el espíritu la intuición. En el espíritu de nosotros hay un apartadijo que se llama intuición. Es el órgano sensitivo del espíritu humano. Dios, cuando nos habla, no nos habla en el cuerpo. Dios, cuando nos habla, no nos habla al alma. Dios, cuando nos habla, hermanos, en un departamento, en un órgano que se llama intuición, que está en el espíritu. Entonces, es el órgano sensitivo del espíritu humano. Sabemos y comprendemos que la intuición nos ayuda a comprender las revelaciones de Dios. Es en el espíritu, hermanos, donde nosotros podemos apreciar las revelaciones de Dios y todos los movimientos del Espíritu de Dios. En el Espíritu es donde podemos meternos a la esfera, hermanos, del Espíritu de Dios. Es nuestro espíritu. Ahora, el espíritu es perceptible para el creyente a través de la intuición, de ese apartadijo ahí que se llama intuición. Es la intuición es la parte donde Dios nos habla. La intuición es la parte donde Dios nos habla, hermanos. Ahora, ¿cómo puede Dios hablarnos en la intuición? Bueno, es que para eso está ese departamento ahí. Para eso, para estar receptivo a la voz de Dios. Ay, hermanos, pero es que yo nunca he escuchado la voz de Dios, porque no te has metido a la verdadera adoración. Métete a la verdadera adoración, afila tu espíritu y verás cómo Dios te habla, hermano. Ay, hermano, Dios no tiene elegidos. Dios no tiene elegidos, porque hermano, ¿y por qué a la hermana sí Dios le habla? A la otra hermana, al otro hermano Dios le habla. Bueno, Dios no tiene elegidos.
Dios le habla a la persona que se mete a la verdadera adoración, hermanos. Al que adora a Dios en espíritu, alma y cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, Dios se agrada y Dios tiene siervos y Dios tiene mensajeros, y es a la intuición donde llega la voz de Dios. Y es ahí donde Dios nos habla. Cuando uno tiene este tipo de comunión con Dios, hermanos, tenemos que tener un rato de espera. Cuando usted se mete, se sumerge en la oración, vamos a decirlo, y usted está adorando, hermanos. Hay veces que estamos orando y orando y orando y orando y orando y orando, como la predicadora, orando y orando, y no le damos chance a Dios que nos hable. No le damos chance al Espíritu Santo que nos hable. Entonces, hermanos, hay que, en medio de la adoración, en medio de la oración, tenemos que tener un apartadillo, lo que la Biblia le llama gemir. Entonces, hermanos, tenemos que tener un momento de espera y esperar con fe que Dios, y abrirnos nuestro sentido, abrir nuestra intuición en el Espíritu y estar receptivo a la voz de Dios. Hermano, cuando nosotros nos metemos a la verdadera adoración, usted va a experimentar, escuchar la voz de Dios. Dios no tiene elegido, dije. Dios no tiene preferidos. Si usted es un hijo de Dios, hermano, usted puede escuchar la voz de Dios. Dios le puede hablar a usted, no importa que sea quien sea, pero tiene que meterse a la verdadera adoración. Y es por eso, hermanos, que vivir en completa adoración a Dios, para que nuestro espíritu esté receptivo a la voz de Dios. Si nosotros estamos, hermanos, metidos en la adoración, metidos ahí, hermanos, en la verdadera adoración, pues créanlo que el Señor nos va a hablar. Si usted anda en el espíritu, como lo vamos a ver más adelante, si usted anda en el espíritu, Dios le puede hablar caminando en la calle. Dios le habla estando en su casa, estando en su cama, estando comiendo, no sé, hermano, pero Dios le habla donde quiera que usted ande. Pero tenemos que andar en el espíritu, dice Gálatas, más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? Muy bien, Dios quiere hablarnos, hermano, a todos. Dios quiere hablarnos a todos. ¿Les gustaría que Dios les hablara, hermano? Que ahí en su oración, en la quietud de su oración, usted se meta a la adoración, hermano. No todo es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No todo es bueno orar. Es bueno, hermanos, exponerle todas las peticiones al Señor. El Señor ya sabe todas sus peticiones. Y también a Él le gusta que se las recordemos, claro, es obvio, ¿verdad? Pero, hermanos, hay que meternos en un momento de adoración. Y cuando nosotros nos metemos en ese momento de adoración, Dios aprovecha la oportunidad, válgase la redundancia, hermanos, de que ahí Dios nos habla. Ahí está usted buscando dirección, alguna dirección, hermano. Mire, Dios ahí te habla. Los jóvenes están buscando, Señor, qué carrera estudiar. Bueno, métete en oración y ayuno y dale un periodo de oración, de adoración a Dios, y déjale que te hable, hermanos. Es más, dile, háblame, Señor. Y si usted tiene fe, Dios va a hablarle. Y así sucesivamente, hermanos, todos los problemas. Una vez yo tuve un problema fuertísimo y me metí a 7 días de ayuno, y al 6º día de ayuno el Señor me habló clarito y me dijo, ve a ver a tal licenciado. Ve a ver a tal licenciado. Y lo fui a ver, hermanos, y todo me salió como el Señor me lo dijo. Muy bien, ese es el espíritu, el alma. Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Dejemos al espíritu, el alma. Cuando Dios creó al hombre en el principio, lo formó del polvo de la tierra. Sí, ¿verdad? Yo me imagino el muñecón ahí del polvo de la tierra. Pero cuando el Señor se inclina y sopla en su nariz, hermanos, al tener contacto, ese aliento de vida con, vamos a llamarle como dicen aquellos, con la materia, tuvo contacto el aliento de vida con el cuerpo. Entonces ahí se generó el alma. Ahí se generó el alma, hermanos, por ese contacto. El alma es la sede de nuestra personalidad. Nuestra alma es la sede de nuestra personalidad. Es quien tú eres en realidad. Es quien tú eres. El alma es, hermanos, quien tú eres. ¿Quieres conocer a Andrés? Andas con él un mes, ¿verdad? Entonces, en el alma están los caracteres, hermanos. En el alma están los temperamentos. En el alma, hermanos. Porque en mi cuerpo, pues ustedes ven que yo río.
¿verdad? Ven que río, ven que acá, dirán, hermano Roberto es una eminencia, pero vayan a conocer mi alma. En el alma, hermano, es la sede de nuestra personalidad. El alma es el envoltorio del espíritu. El alma es la que envuelve, si usted quiere, así, al espíritu. El alma es el yo. El alma es el yo. El que está hablando ahorita es el alma de Roberto. La Biblia habla muchísimo del alma del hombre. El ego del hombre, hermanos, el ego está en el alma. El alma está formada por la mente, por las emociones y por la voluntad. En el alma radica mente, emoción y voluntad. La mente es el órgano de nuestro pensar y razonar, de la voluntad de nuestras decisiones y elecciones. Eso es la mente, para pensar. Ahora, también está en el alma las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, hermano, fácil. Las emociones emiten gozo, felicidad, entusiasmo, alegría, estímulo, abatimiento, pena, aflicción, melancolía, depresión, confusión, etcétera, etcétera. Traen muchísimas cosas aquí. Las emociones, hermano. Las emociones están en el alma y están en las emociones, disculpen. Ahora, también en el alma está la voluntad. También en el alma está la voluntad. Son las decisiones de las personas. La voluntad es simplemente las decisiones que usted toma. ¿Por qué toma esa decisión? Porque así fue su voluntad. El que decide ahorcarse, pues no fue su voluntad ahorcarse. ¿Me entiende? Su decisión. Ahora, por eso todo esto está en el alma. Todo esto está en el alma, que es el yo, la personalidad de la persona. Entonces, con nuestra alma, que es mente, emoción y voluntad, tenemos que adorar a Dios y ser agradecidos. Ahora, ¿qué yo quise decir con todo esto? Bueno, que no podemos adorar a Dios nada más que porque con nuestra boca y ya, o con el espíritu. ¿Sí? La moda ahorita es que yo adoro en el espíritu. Pero hermano, usted tiene que sujetar. Bueno, el espíritu usted no tiene muchos problemas, porque el espíritu es el que nos guía a adorar a Dios. Pero el alma, que es mente, emoción y voluntad, hermano, usted tiene que dominar su mente, su emoción y su voluntad, hermanos, a la adoración a Dios. Porque no es posible que seamos cristianos, y que vengamos aquí a adorar y a bendecir el nombre del Señor, pero nuestra mente está corrupta. Nuestras emociones son otra cosa y nuestra voluntad, hermano, hacemos lo que queremos. No puede ser así. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a sujetar, a dominar nuestra alma al Señor, hermano, y meterla a la adoración, hermano. Meterla a la adoración. ¿Qué dije que es el alma? Mente, emoción y voluntad. En la mente es el campo de batalla del diablo. La mente. Entonces se dice por ahí que no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, hermano, la mente, hermano, es el campo de batalla del diablo. Entonces tenemos que, si nosotros no controlamos nuestra mente, hermano, nuestra mente, ¿sabe qué pasa? Que es como el vientre de la mujer. El vientre de la mujer tiene capacidad para procrear, para engendrar. Y la mente igual, porque dice que engendra el pecado, Santiago, ¿verdad? Nuestra concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con la mente, con las emociones y con la voluntad, hermanos. La voluntad para sujetarla a Dios, hermanos. Cuando nosotros no sujetamos nuestra voluntad a Dios, hermanos, por eso hay mucha rebeldía dentro de la iglesia. Por eso hay mucha rebeldía. Por eso se van la gente por cualquier cosa, hermano, porque son dueños de su alma, de su voluntad.
y no saben dominar su voluntad. No la saben dominar, hermanos. E inclusive cuando tienen un problema matrimonial o qué sé yo, no saben dominar el problema por medio de su voluntad. No tienen la dirección, hermanos, que deben de tener, porque no se han metido en la adoración a Dios. El cuerpo. Sabemos que el templo estaba dividido en tres partes, ¿verdad? El templo en el desierto, que es el patio, está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el patio podía llegar medio mundo, ahí, ¿verdad? Pero en el lugar santo ya no tanto. En el lugar santo se ofrecían los panes, se ofrecía el aceite y se ofrecían otras cosas. ¿Quiénes lo hacían? Los sacerdotes. Entonces, los que estaban en el lugar santo, hermanos, no tenían esa oportunidad de entrar al lugar santísimo de ninguna. Estaban cerca, vamos aplicándolo allí. Estaban cerca de la presencia de Dios, estaban cerca de Dios, pero no podían estar en la presencia del Señor. No podían. ¿Por qué, hermanos? Porque nada más tenían acceso a llegar al lugar santo. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo, hermanos, es el patio exterior. Es el patio exterior, hermanos, visible para todos. Visible para todos, para todos. El hombre también es el templo de Dios y también tiene tres partes. El cuerpo es como el patio exterior y ocupa una posición externa con su vida visible para todo. Con su vida visible para todo. Si usted hace tal o cual cosa, hermanos, no faltarán ojos que le vean. Porque pues el cuerpo está expuesto a lo exterior. Así de fácil. Nadie conoce mi alma. ¿Verdad que no? Ni yo a ustedes. Nadie conoce mi espíritu. Ni yo a ustedes. Pero mi cuerpo sí lo conocen hasta cierto punto. Si yo hago una mueca, un gesto, ustedes lo ven pero clarito de allá para acá. Claritito lo ven. Porque el cuerpo, hermanos, nos conecta con lo externo. O sea, todo mundo puede ver mi cuerpo, mi gesto, mis cejas, mis ojos, todo. Ahora, Dios vive en el espíritu. Dios, porque acuérdense de San Juan 14:21 que dice: vendremos a Él y haremos moradas en Él, ¿verdad? Dios está con nosotros. ¿A dónde está Dios? En el espíritu. En el espíritu está Dios. Ahora, Dios vive en el espíritu y la personalidad o el yo vive en el alma, mientras que los sentidos viven en el cuerpo. Eso lo entendemos y lo estudiamos allí en la escuela. Con los sentidos podemos hablar, ¿verdad? Con los sentidos que están en el cuerpo podemos hablar, oír, oler, gustar, palpar. Todo esto está en el cuerpo. Todo esto está en el cuerpo. Y por eso Gálatas 5:16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu, oiga bien, y no, ¿qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanito, hay un pleito. Estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces hay un pleito entre el espíritu y la carne. Dentro de nosotros hay un pleito. Entonces el espíritu nos guía a buscar a Dios. El espíritu nos manda a adorar a Dios. El espíritu nos manda a venir aquí al templo. El espíritu, hermanos, dice ayuna, no ayunamos. El espíritu nos dice ora, no oramos. El espíritu nos dice ve al templo, qué sé yo, hermano. El espíritu nos guía. Ahora, fíjense bien, el espíritu tiene una lucha con la carne. ¿Por qué? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, oiga bien, el deseo de esta carnita desea todo lo que ve. Los ojos, dice la Biblia, los ojos no se cansan de ver. ¿Sí lo dice la Biblia? Eso no lo dice. Entonces, hermano, me está estorbando esto. Entonces, hermano, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El espíritu te guía y te